Si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada, con ganas de nada. Hoy. Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada, con ganas de nada. Definitivamente es hoy. Michel Houellebecq es un cronista despiadado de la decadencia de la sociedad occidental del siglo XXI, y de eso trata su libro Serotonina, que repasa de algún modo los males de la sociedad contemporánea, desde los programas de televisión dedicados a la cocina, pasando por el modo establecido de la crianza de gallinas y cerdos apiñados, hacinados en condiciones de extremo estrés. La mala fama bien ganada de Monsanto, las construcciones y el negocio inmobiliario, hasta la compleja trama de los vínculos de las sociedades actuales. Habla de la producción y del consumo, hasta es una guía gastronómica de Francia, Serotonina, el nuevo libro de Houellebecq, que es un autor polémico en Francia, que ya es conocido, que hacía un tiempo que no publicaba y que volvió ahora, y por eso además generó tanta expectativa. El personaje de Serotonina es contemporáneo a la época de Emmanuel Macron y relata circunstancias que son reales o que podríamos llevar al campo de las noticias y encontrar allí un buen eco, ¿no? Houellebecq se ha propuesto ser el cronista de la escoria del primer mundo, dice el crítico y ensayista Jorge Freire desde Madrid, y más cercano a esa realidad europea que describe el libro. ¿Cómo está, Jorge? Muy buen día. Hola, ¿cómo estamos? Buen día, Sergio, ¿qué tal? Bien, qué placer escucharte. Estarás ya sobre el mediodía de Madrid. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Prácticamente, efectivamente hace bastante frío en Madrid hoy y ahora es cuando está empezando a arreciar el invierno. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa, Sergio, estoy encantado de estar aquí. Dale, es un placer porque la idea es tener conversaciones sobre nuestro tiempo y sobre la sociedad que habitamos. Por eso nos parecía bueno, contando con el bagaje de tus ensayos, de esta mirada que tenés hacia lo que sucede, poder de algún modo transitar las aristas que nos propone Houellebecq en su último libro. Y ahí hay una crítica despiadada a los modos de producción, pero también a los vínculos, a la imposibilidad de construir vínculos sinceros. Realmente el libro tiene un pesimismo notable, pero también me parece que nos ayuda a despertar y a pensar estas cuestiones. Contanos cómo lo viste vos y si es posible tu marco en referencia justamente al consumo, a la producción, al modo de vivir en Europa. Bueno, Sergio, a mí déjame decirte en primer lugar que yo me considero escritor, pero no me considero, stricto sensu, crítico literario. Tú ya sabes que los pájaros no son buenos ornitólogos y yo, en el mejor de los casos, soy lector. Con lo cual te voy a contar mi opinión acerca de la idea que creo que orbita de fondo en las novelas de Houellebecq. Eso sí, habría que decir que los novelistas no son ensayistas. Y por esa razón creo que de poco sirve tratar de aventar las ideas que creemos han ido diseminando por sus novelas. Y esto en el caso de Houellebecq es importante porque creo que convendrás conmigo en que es uno de los autores los que más se confunde con sus personajes. Los protagonistas de Houellebecq generalmente son personajes antipáticos, cuyo autor se esfuerza porque sean antipáticos y que además, en fin, pues tienen algunas opiniones contundentes con las que es muy difícil estar de acuerdo. ¿Qué esas sean las opiniones de su autor? Bueno, eso ya entraría, en fin, en el terreno, digamos, de la elucubración y ahí no es prudente meterse. Pero es lo que se sospecha, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que es cierto que ahí nunca sabremos si es una estrategia de marketing o si realmente son opiniones sinceras. En cualquier caso, sí que detrás de las novelas de Houellebecq hay un cierto fatalismo, yo diría, incluso un determinismo, porque siempre concurren diversos factores de índole económica, de índole política, de índole sociológica, que hacen que ineluctablemente se tienda hacia un final cataclísmico. Es decir, las novelas de Houellebecq, de alguna forma, nos hacen ver que el mundo no tiene remedio y que la catástrofe es inevitable. Bueno, en este caso, la novela, que toma muchos de los temas que había tratado previamente en otras de sus novelas, como Ampliación del campo de batalla, Las partículas elementales, Plataforma o Sumisión, habla, entre otras cosas, del drama del campo francés, pero bueno, también habla, en fin, del malestar en la cultura contemporánea, de los problemas de la globalización e incluso pues de la crisis de las viejas masculinidades. El libro se empieza a poner jugoso, pareciera, después de la mitad, cuando encara y pone de manifiesto las tensiones y problemáticas del campo francés y el empobrecimiento de los campesinos, ¿no? Efectivamente, creo que el gran acierto de Houellebecq, y yo diría incluso el gran acierto de cualquier novelista, es conferirle sentido a cosas que en principio son azarosas y que suceden de una manera, pero podrían suceder en otra. Es decir, lo que hace Houellebecq con acierto es convertir en un drama y convertir en una tragedia algo que en realidad es una desgracia, pero que carece de sentido. Hay una anécdota que contaba el escritor alemán Ernst Junger, que decía que, bueno, es una anécdota apócrifa, atribuida a 1001 autores, en la que, bueno, en fin, pues un hombre contrahecho aborda a un pastor protestante y le interpela, y le dice, míreme, padre. Y entonces el pastor lo escruta, lo mira de arriba a abajo, se encoge de hombros y le dice, pues hombre, mire, para ser usted un jorobado no está tan mal. Esto quiere decir que la vida generalmente se encoge de hombros y nos responde con indiferencia si es que nos responde. Es decir, la vida no tiene respuestas para las desgracias. Sin embargo, la literatura sí. La literatura sí que puede, de alguna forma, conferirnos un relato, puede darle un sentido a las cosas e incluso puede que lleguemos a pensar que las cosas suceden de una manera y no podrían suceder de otra. Sí. El drama de los agricultores franceses, tal y como lo describe Houellebecq, sería en realidad aplicable en su esquema mental al drama de los agricultores españoles o incluso al drama de los agricultores argentinos. En este caso, de lo que está hablando es, en fin, pues de un sistema de cuotas lecheras que se impuso a los agricultores franceses y que al que se puso término en 2015. Bueno, este sistema, en resumidas cuentas, era, en fin, pues una política agraria común, era una suerte de intervencionismo económico que contenía un mercado, pues en fin, con vistas fundamentalmente a servir de dique de contención a las importaciones asiáticas. Cuando este sistema, digamos, de intervencionismo a gran escala desapareció hace escasos 3 años, gran parte de los agricultores quedaron desprotegidos, en buena medida porque eran agricultores que no se habían tampoco, digamos, dedicado al asociacionismo, que no estaban en cooperativas y que habían quedado, pues en fin, indefensos frente a las grandes corporaciones, frente a las condiciones abusivas de los distribuidores, expuestos a los vaivenes del mercado, etcétera, etcétera. Con que efectivamente, ya que algunos consideramos que Houellebecq se ha dedicado, o sea, se ha propuesto o ha tomado la determinación de ser el cronista de los perdedores de la globalización, como dice el tópico, pues yo creo que es un acierto que haya decidido ocuparse de los agricultores. Es interesante la anécdota que nos contás, que nos llama a no rodear de dramatismo a lo que nos sucede, pero también es cierto que Houellebecq describe situaciones que pasan en la modernidad, como la crianza de los animales que terminamos comiendo. Viste que hay todo un párrafo, un pasaje interesante y muy intenso cuando conoce a una de sus compañeras, que el personaje es un oficial, ¿no? Él es un oficial del Ministerio de Agricultura, tiene 46 años, y ahí describe una situación lacerante, es una situación impactante que ocurre en nuestros días. No podríamos decir que eso resulta exagerado, sino eso forma parte de la realidad, ¿no? Lo que comemos y además el modo que hemos elegido para producir en el mundo
contemporáneo. Me parece que eso también es un disparador que moviliza y nos hace ver parte de este entorno que yo te diría, Jorge, desde acá, a veces vemos como exitoso, ¿no? Esta idea de que Europa y el primer mundo en general son perfectos. Bueno, efectivamente. Mira, Sergio, el otro día me llegó a casa, me lo mandó una editorial española, Debate, la edición del 40 aniversario de Liberación Animal de Peter Singer, que es un clásico del movimiento animalista y tal. Bueno, 40 aniversario no, porque creo que es del 75, o sea, tiene más de 40 años, pero es una edición conmemorativa y tal. Y efectivamente la idea fuerza de ese libro, o sea, la tesis que lo sustenta, en fin, que fue bastante controvertida en su momento, porque decían que los animales que mueren en granjas industriales en condiciones absolutamente flagrantes y inhumanas superan en número a todos los muertos en todas las guerras sucedidas en la historia humana. Bueno, realmente esa idea es otra de las que Houellebecq recoge, digamos, retoma precisamente ese hilo y que muestra, además, en toda su crudeza, y coincido contigo, sin ningún tipo de exageración, en esa escena breve pero muy intensa, muy incómoda, que tiene lugar en una granja industrial de gallinas y en las que las describe, en primer lugar, atendiendo a sus miradas aterrorizadas, y luego hablando pues de las circunstancias en las que viven, además de estar hacinadas, en lugares en los que prácticamente no pueden moverse. Están en condiciones de insalubridad porque están, rodeadas de cadáveres de otras gallinas. Bueno, seguramente si queremos enjuiciar o queremos poner en cuestión el mundo que nos rodea desde una perspectiva mínimamente crítica, yo creo que no se puede pasar de puntillas y no se puede obviar esta cuestión del maltrato animal y de las condiciones en las granjas industriales, porque efectivamente ese puede que sea, si no el tema de nuestro tiempo, uno de los temas de nuestro tiempo. Sí, el tema... es efectivamente, con esta profundidad que has marcado, la alimentación y cómo criamos a los animales que vamos a comer. Si el tema es la imposibilidad para vincularnos, como plantea Houellebecq en Serotonina, si el tema es la soledad, la dificultad en construir esos vínculos y todo ese relato que va haciendo de imposibilidades. ¿Se siente desde Europa esta necesidad imperiosa que por ahí vemos desde acá de rediseñar el mundo, de pensar un mundo diferente con otras acciones que nos lleve quizá a un mundo espiritual diferente, que nos haga construir de otro modo, que nos haga mirar con otra óptica? Bueno, yo creo que a este respecto suele haber dos momentos. Es decir, llega un momento en el que uno hace el diagnóstico, que puede ser muy negativo, y luego en contadas ocasiones llega la circunstancia en que alguien propone algo. Pero yo creo que es en ese primer estadio donde nos solemos quedar todos, que es en el estadio destructivo, que es en el estadio en el que está Houellebecq. Houellebecq lo que hace es denunciar que hay cosas que no tienen ningún sentido, pero no propone nada a cambio. De hecho, yo creo que... Es una novela, ¿no? Claro, sí, pero está muy influida por el pesimismo antropológico de Schopenhauer, que es su gran maestro, y en último término yo creo que lo que trasluce, en fin, la narración es que la condición humana tiene una serie de vicios inherentes a ella y que de poco sirve tratar de cambiarla, ¿no? Bueno, efectivamente yo creo que eso no es así, pero evidentemente si quisiéramos cambiar esa circunstancia habría que tomar una determinación radical, como sería, sin lugar a dudas, pues reducir el consumo de carne en el mundo. Es verdad que con tantos miles de millones de bocas que están haciendo un consumo absolutamente inusitado y que nunca se había dado en la historia de la humanidad, pues efectivamente no queda otra que mantener vigente este sistema absolutamente demencial y por el que seguramente pues nuestros descendientes dentro de, qué sé yo, 4 o 5 décadas pues nos juzgarán con bastante severidad. De eso vamos a hablar en un rato justamente en el programa, Jorge. Vos sabés, la dieta perfecta para salvar el planeta y la salud del ser humano, según los últimos estudios, tiene que ver con justamente reducir el consumo mundial de carnes rojas y azúcar, porque también el azúcar está causando estos niveles de obesidad que también impactan de un modo muy fuerte en el mundo entero. Así que vamos a seguir con esta línea que nos dejas picando en el final de nuestra conversación. Un gran abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Estamos en la radio pública de la ciudad y ha sido un gusto escucharte. Lo mismo digo, Sergio. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Adiós, que tengas una buena tarde en Madrid.
Vosotros también, que vaya muy bien, hasta luego. Jorge Freire es ensayista, como él finalmente lo ha reafirmado, no es un crítico, pero sí escribió sobre Serotonina, el nuevo libro de Michel Houellebecq, que causa furor en Francia, interpela seriamente a la sociedad europea en general, y aquí en la Argentina también ya está en las librerías desde hace algunas semanas y causando un impacto porque Houellebecq es un hombre que escribe sin pelos en la lengua, dice sin pelos en la lengua y de un modo directo, a veces casi inconveniente, intranquilizador, pero por ahí vale la pena dar una vuelta por la lectura de este nuevo libro que acaba de llegar.